Públicos, Lucas Oviedo, a quien agradecemos la posibilidad de esta charla. Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hola, ¿qué tal, Alicia? Buenas tardes para todos y todas, y bueno, un gusto saludarlos. Lucas, te preguntaba un poco fuera de aire y nos estábamos como conociendo un poco fuera de aire. Contanos cómo es tu trabajo hoy, cómo te involucras en esta temática también, desde dónde. Bien, perfecto. Sí, esta publicación que recién comentaste es el resultado de varios proyectos de investigación y de extensión que desarrollamos un equipo de docentes de la carrera de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, y este grupo de investigación, que se denomina Trabajo, Sociedad y Subjetividad, el grupo, tiene como directora a la doctora Ana Pratesi, y bueno, hace ya varios años que venimos trabajando la línea de los estudios laborales, sociolaborales, desde perspectivas críticas, desde la sociología y la psicología del trabajo. Y como recién decía, este libro, bueno, representa el trabajo de varios años que nosotros realizamos empíricamente con diferentes organismos públicos, de Chaco principalmente, y también del trabajo que realizamos con sindicatos de trabajadores estatales. La temática de la violencia surgió, por ahí comento un poco cómo surge a veces las temáticas de investigación. A veces surgen por áreas de vacancia, a veces surgen por intereses académicos, y hay veces que, como estos temas, surgen por pedidos explícitos de los actores sociales. Un poco para contextualizar, la temática de la violencia laboral, si bien es, como vos recién dijiste al inicio del programa, es una temática extendida, globalizada, que no se erradica nunca, lamentablemente, pero desde hace un par de años se lo instaló como en el marco de política pública para erradicar las situaciones de violencia laboral, obviamente en los contextos laborales. Y si uno mira, por ejemplo, cómo se fueron debatiendo los convenios colectivos de trabajo, las paritarias y demás, de a poco fueron apareciendo cláusulas vinculadas a la erradicación de la violencia laboral y bueno, en fin. Además, esto de pensar, el mundo del trabajo, como dice la OIT en su convenio 190, sin violencias, es decir, es como... Exactamente, sí, lo que plantea la OIT en sus normas internacionales, que después las naciones lo toman y lo incorporan a la jurisprudencia, y trabajo decente, y una serie de categorías más. Y bueno, en ese marco, esta investigación surgió por pedidos explícitos que nos hacían sindicatos con los cuales nosotros ya trabajábamos anteriormente por otros temas. Y surgió la necesidad de, bueno, primero evaluar cuantitativamente cuáles son las situaciones de violencia más presentes, y a partir de ahí se hizo como un trabajo que se continuó en diferentes proyectos de investigación y también en proyectos de extensión universitaria. Y ustedes relevan... trabajan con organismos públicos, digamos, ¿no? Con distintos sectores en organismos públicos. Exactamente, con diferentes sectores de organismos públicos, ya sea del ámbito estatal, provincial, del Estado municipal y también del ámbito de reparticiones nacionales. E inclusive en el libro van a encontrar todo un capítulo referido a lo que es el trabajo en la propia universidad, porque también los trabajadores no docentes fueron como nuestros... por así decirlo, objetos de estudio, no ellos, sino las relaciones del trabajo en las cuales ellos se desenvuelven. También aparece un capítulo referido específicamente al trabajo del sector no docente. Pensaba, porque te cuento que cuando recibimos este libro, recibimos justamente de compañeros no docentes, porque yo soy trabajadora no docente de la universidad, y ya venían con algunos comentarios, ¿no? Con gente que fue leyendo y que le fue interpelando desde distintos lugares. Después lo compartíamos con un grupo de trabajadoras del Estado también, pero del Poder Judicial, y todos y todas movilizadas desde distintos lugares, ¿no? Con esto de como verse reflejados y reflejadas en distintas formas de contar un poco también estas relaciones laborales atravesadas en su gran mayoría por situaciones de violencia.
Totalmente, totalmente, así es, Alicia. Sí, ahí te encontrás con casos, digamos, muy difíciles, duros, y también con casos muy visibilizados y naturalizados como normal, forma parte de la cultura, forma parte de la lógica de trabajo. Y bueno, entonces este libro lo que hace es sistematizar y no solamente mostrar los casos concretos, sino también teorizarlos, es decir, darle una explicación teórica de cómo entender estas situaciones de violencia, porque van más allá del sufrimiento y padecimiento del trabajador o de la trabajadora, y sino que también intenta en algún sentido explicar los orígenes de estas situaciones de violencia ya a un nivel más estructural, relacional. Entonces como que tiene capítulos que son teóricos, densamente teóricos, para entenderlo, y después capítulos más de lectura más empírica, donde por ahí es más fácil, como recién comentaste, tenerlos en consideración en virtud de lo que se está mostrando, ¿sí? ¿Y con qué se encontraron, digamos? ¿Qué caracteriza hoy el empleo o el trabajo en el Estado? En términos de las relaciones de violencia, situaciones de violencia, y nos encontramos con diferentes situaciones. Por ejemplo, la precariedad laboral es la más extendida, la más presente, la cuestión de la precarización y de la opresión en términos del ascenso que por ahí reciben muchos, o el impedimento al ascenso que reciben o que padecen muchos trabajadores. ¿Cómo se utiliza el espacio físico como mecanismo de castigo? Es sumamente muy presente en el empleo público. Los espacios de castigo, los espacios de frisamiento, la anulación de trabajo es otro elemento también muy presente. ¿Cómo serían los espacios de castigo? ¿Qué serían estos? Sí. Por ejemplo, en algunas oficinas uno se encontraba, cuando hacían los trabajos empíricos, se encontraban con que algunas oficinas, las que no tenían ventanas, o las que no tenían, o las que tenían un acceso muy restringido, o un acceso muy limitado, muy chico, eran los espacios de castigo para el trabajador, aquel que era castigado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces te encontrabas con situaciones en las cuales trabajadores ingresaban en su trabajo, en su jornada, y después el supervisor le ponía llave, por ejemplo, una cosa así. ¿Sí? Le ponía llave y no podían salir hasta que no tocaran la puerta y pudiera salir ese trabajador. Entonces se usaba el espacio físico como un lugar de castigo o de frisamiento. Entonces si que va a tal oficina es porque está castigado durante 4 o 5 años hasta que cambien las autoridades. Eso es muy común. Muy común como elementos de disciplinamiento, ¿sí? Elementos de disciplinamiento y de sufrimiento también. Ese era ahí aparece, nosotros comentamos en un capítulo, creo que era el 4 o 5, no recuerdo bien, en el cual se usa, se muestra cómo se usa la oficina como un espacio de disciplinamiento y de castigo y de violencia laboral hacia el trabajador y la trabajadora. Como espacio, además uno piensa, ¿no? mientras vas hablando, ya de por sí las relaciones laborales en un contexto capitalista son violentas, pero pero a eso, si uno después lo va como desmenuzando y pensando estas escenas a las que vivimos los y las trabajadoras del Estado, además por mucho tiempo, porque uno accede al trabajo cuando es un trabajo estable con esa sensación de que es a largo plazo, aunque entonces también las condiciones laborales son extendidas, digamos, ya sea violentas o no, en el tiempo. Totalmente, sí, no, como recién dijiste, las relaciones del trabajo en un contexto de relaciones sociales capitalistas siempre están atravesadas por esta tensión entre el conflicto, la disputa por el poder, la violencia, y siempre tienen esa tensión de manera constante. Obviamente que en algunos momentos y en algunos espacios esa violencia se expresa de manera mucho más visible, y en otras es mucho más
tenue, mucho más invisible, visibilizada. Entonces ahí aparecen cuestiones como, bueno, no sé, uno lo ve en el Poder Judicial, es como muy notorio la estratificación que existe adentro, ¿sí? Entre un estrato, digamos, superior, por así decirlo, al cual se le rinde pleitesía, y después todo un estrato de inferior, subordinado, en el cual debe estar constantemente a predisposición de ese sector, ¿sí? Entonces ahí en el ámbito público la estratificación es muy marcada y a veces resulta muy difícil moverse entre estratos, por cuestiones que atraviesan, que ya forman parte de la misma transversalidad que tiene el empleo público: la política, la familia, bueno, la religión, un montón de otras instituciones que van más allá de la relación de empleo propiamente dicha. Lucas, esto que vos decís, la cuestión de la política, entre comillas, ¿no? Porque también el Estado está en disputa siempre, ¿no? Y uno puede decir, por ejemplo, en instituciones como la nuestra, ahora estamos va a haber cambio de autoridades en nuestra universidad, ahora en pocos días. Y cada cambio para el trabajador o la trabajadora implica también una expectativa, porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Que cambiamos de conducción política o qué es lo que se viene, no? Totalmente, sí. Esa incertidumbre constante que tiene el trabajador y la trabajadora de la universidad, del sector no docente precisamente, sí, es constantemente, cada 4 años u 8 está como en esa cuestión de, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cómo se van a materializar los cambios? ¿Y esos cambios cómo lo van a afectar a uno? Sí, completamente de acuerdo. Y es una cuestión que todo trabajador y toda trabajadora público tiene como incorporado en su cuerpo la cuestión de la transición de los mandos, ¿no es cierto? Tiene como esta cuestión, da 4 años, 8 años, o bueno, ascienden y después descienden, y sí, completamente. Esto que vos decís, lo de estar frisados ahí, cada tanto. Sí, el frisamiento es terrible, es terrible. Sí. Y esto de la precarización que marcabas, digamos, porque una cree que el trabajo en el Estado, aunque eso se fue desmintiendo sistemáticamente en los últimos años, es sinónimo de estabilidad, entre comillas, ¿no? Y hoy sabemos que el gran precarizador sigue siendo el Estado, pero ¿cómo ven ustedes, cómo vieron eso en este relevamiento? ¿Se encuentran con un universo donde la precarización es la constante o donde todavía la estabilidad es una realidad que además configura un imaginario, una forma de relacionarse con el trabajo? Claro, la precariedad en términos de contratación es muy extendido, ¿sí? Es extendido en todas las reparticiones públicas. Hay sectores que tienen como mejores condiciones de contratación y hay sectores que sí realmente están muy atrás. Por ejemplo, no sé, cuando uno analiza las reparticiones públicas provinciales, sí, la precariedad en la contratación laboral es como la condición igualitaria de todos y de todas. Después quizás en el Poder Judicial y en la universidad propiamente dicha mejora un poco las condiciones de contratación, pero sigue habiendo precariedad en las condiciones laborales. Por ejemplo, una cuestión es los términos de la contratación laboral. Después tenés precariedad en términos de esto que estamos hablando recién. Bueno, yo no sé, la precariedad en términos de trayectoria. Entonces decís, bueno, estoy acá 4 años, después yo no sé a dónde voy a ir, hacia dónde voy a estar los próximos 4 años. O estoy acá y después no sé si me van a frisar porque en este cambio de política me van a asociar a mí como que fui el secretario o la secretaria de la persona que se fue. Entonces, yo tengo 4 años de actividad con trabajo y tengo otros 4 años de frisamiento. O bien precariedades en términos de ascenso. Entro acá, pero no concurso, o no se llama concurso, o no paso a
a la planta ordinaria, como se dice. Entonces por ahí la precariedad también tiene como sus diferentes dimensiones. Uh-huh. Absolutamente de acuerdo en que la precariedad en la contratación está presente en todos los estamentos, en todos Uh-huh. las reparticiones. Monotributistas, es como es la figura, ¿no es cierto? Es toda una Sí. categoría ya de memes, inclusive, no sé si habrás Sí. visto, no me voy de vacaciones porque soy monotributista, bueno, sí, Nosotros es acá como hemos relevado en áreas, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia, 17, 18, 19 formas de contratación irregulares, precarias o fraudulentas, depende del nombre que le quieras poner, sí, 17, digamos, o sea que eh, está bastante extendido. Lucas, y hay otra cuestión que ustedes introducen en el libro que me parece que es como también interesante problematizar, es el tema de las tecnologías, ¿no? ajá, De cómo en distintas áreas del Estado, en reparticiones del Estado, lo que implica por ahí la incorporación de nuevas tecnologías y el trabajador, la trabajadora ante esa realidad. Totalmente, sí, la tecnología la incorporamos porque si uno analiza el discurso que existe en términos de la política pública orientada hacia el Estado o desde el Estado, mirándose hacia mí mismo, hacia adentro, por así decirlo, Uh-huh. aparece la cuestión de la modernización, Sí. de la gestión pública, que es una cuestión que ya se viene batallando desde la década de los 90 y que cada cambio de gestión lo plantea como una política. Seguramente en las campañas de recambio de gestión también en la propia universidad, ahí en Misiones, en la UNAM, seguramente aparecerá como eje la modernización de la gestión pública, Sí. porque es como un eje presente. Lo que nosotros decimos que la tecnología por per se no produce nada, Uh-huh. sino el modo en que esa tecnología se la pretende incorporar, el modo y los fundamentos que existen de esa tecnología. Ahora bien, por ejemplo, si yo lo que decimos es esa tecnología muchas veces tiene detrás objetivos que vienen de reemplazo explícito de mano de obra. Uh-huh. Viene tecnología que específicamente viene en términos de expropiación del saber del trabajador o de su reemplazo o de la disminución de la fuerza laboral. Bueno, tiene como diferentes connotaciones. Entonces, la tecnología por sí sola no tiene ningún valor, es un producto artificial. El tema es cómo los gestores y los decisores la incorporan a los espacios laborales. ¿Con qué objetivo? Y es no solamente en la implementación, sino desde el momento en su diseño, en el momento en que se la diseña. Entonces tenés las tecnologías de control, solamente para controlar y monitorear, y en base a eso controlar tiempos y movimientos, hasta la tecnología de desplazamiento o de desvalorización del trabajo ya aprendido. No está mal que la tecnología te ayude a mejorar, no está mal que la tecnología te ayude a resolver y a volverte más eficaz o eficiente, sino el modo en que esa tecnología se incorpora, digamos. Además hay que decir que los y las trabajadoras del Estado siempre estamos en el ojo de la opinión pública también, ¿no? En muchos casos muy estigmatizadas, desvalorizadas también en muchos... Sí, totalmente. Así que todos los cambios tienen que ver también en ese contexto, ¿no? Que es un Estado lleno de trabajadores que no hacemos nada. Bueno, una serie de cuestiones que vienen también con estas formas de ver el trabajo en el Estado. Sí, totalmente. Lo padecemos todos, todos y todas, los que son, digamos, del sector administrativo. O del mismo sector docente. Si uno analiza las condiciones laborales de los trabajadores docentes, y es terrible lo que están padeciendo en términos de violencia, de disciplinamiento, es terrible, y
digamos, es bastante complejo. Obviamente, si uno mira por ahí quizás los docentes universitarios, que por ahí puede ser lo que más conozcamos, vos y yo, también es bastante preocupante lo que se viene planteando en términos de condiciones laborales, o cómo la misma dinámica te va llevando cada vez más hacia ciertas condiciones laborales precarizantes, que después se tornan violentas. No es porque detrás hay una persona perversa que te está siguiendo, sino que la misma relación que fuimos construyendo de trabajo fue tornando violento. ¿En qué sentido? En que la termino padeciendo y sufriendo. Totalmente. Entonces me levanto sin ninguna gana de ir a trabajar, no tengo ganas de escuchar a nadie, me levanto completamente sin ningún horizonte de querer ir a desempeñar mi labor, digamos. No es que detrás hay un perverso o perversa que la pueda haber, obviamente, pero cuando la relación se torna, esa relación social de trabajo se torna violenta, digamos, la terminás padeciendo en muchos otros sentidos, no es solamente la persona. Por ahí, cuando uno habla de violencia laboral, te da esa sensación de que estás hablando de que alguien te está golpeando, o alguien te está haciendo sufrir, pero es como que hay un enfrentamiento entre dos personas, por así decirlo. Generalmente no es así, sino que la relación social de trabajo que se fue construyendo, se fue naturalizando, hace que termine generando situaciones de padecimiento y de sufrimiento. Esto que vos decías recién, con el relevamiento que hicieron en el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. Hoy, a las generaciones que se están formando y que están terminando una carrera o que están incorporándose al mercado laboral, le tenés que decir explícitamente, mirá, vas a hacer... hoy cada 10 trabajadores que se incorporan, 9 son monotributistas. Sí. O sea, vos vas a estar dentro de... y no importa si tenés título, no tenés título. La verdad que es preocupante decir que de cada 10 trabajos que se generan, 9 u 8 son precarios. Entonces, es como desde el vamos que ya venís como... para incorporarte en situaciones de violencia. De violencia, sí, completamente. Lucas, bueno, mil gracias por este tiempo. Seguramente vamos a seguir ahí hurgando en el libro, porque eso cada vez que nos van devolviendo cosas del libro, que ojalá podamos generar alguna instancia para poder también escucharles acá en la provincia y poder problematizar con trabajadores del Estado lo que dispara este libro. Así que desde ya, muchas gracias. No, por favor, Alicia, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias y, bueno, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Lucas Oviedo es parte del equipo que produjo este libro, El trabajo en mal estado, violencia laboral en organismos del Estado o en organismos públicos en este caso. Es un libro editado por la editorial de la Universidad de la Universidad del Nordeste y realmente es muy interesante para pensar nuestras relaciones laborales para aquellos y aquellas que trabajamos en distintas dependencias de los estados, municipal, provincial y nacional. Así que ahí dejamos para seguir profundizándolo. 17:59, nos estamos yendo de este otro aire, ya llega Infancias sin etiquetas y nosotras nos encontramos mañana a las 16 aquí en la radio de la universidad. FM Universidad 98.7 transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. ¿Cuándo hacerte el test de VIH? Si pensás que tuviste una exposición al virus, por ejemplo en relaciones sexuales sin preservativo o campo de látex. Si compartiste elementos que puedan tener sangre de otra persona. Si estás gestando o